Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me decía uno de ustedes que la predicación anterior fue como una especie de escáner, ¿no? Que nos va recorriendo en las distintas áreas, las distintas situaciones. Yo creo que si uno hace un examen de esos, un examen de sanación, una vez al año, tal vez sería una buena idea, porque es muy difícil decir, yo ya estoy sano para siempre, ya arreglé todos mis problemas, ya todo lo mío está en orden. Es bueno siempre, así como se hacen chequeos de salud periódicos y todos tenemos que hacer esos chequeos de salud, a ver cómo estamos, y siempre resultamos un poco regañados, ¿no? Porque uno va donde el médico y siempre resulta un poco regañado, mira que te falta esto, que tienes alta el azúcar, o bueno, tantas cosas. Pero ese tipo de escáner es necesario. Ahora vamos a hablar sobre qué hace Jesús con esas áreas de nuestra vida, con esos distritos del mapa interior. Sería muy dispendioso entrar realmente en un recorrido por cada uno de esos distritos. Entonces más bien vamos a contar, lo que vamos a hacer ahora es como contar lo que llamamos aquí esquemas fundamentales, es decir, típicamente cómo obra Cristo cuando nos sana. Es un tema muy bello, puede sonar un poco teórico para algunos, pero es un tema hermosísimo porque básicamente lo que se trata es de ver tantos inventos, son inventos del amor de Dios. ¿Para qué? Para que estemos sanos, para que estemos en victoria, para que seamos suyos, para que seamos fecundos. Dios nos ha destinado para que vayamos y demos fruto, nos dice el capítulo 15 de San Juan. Y podemos estar seguros de que el que está más interesado en nuestro bien es indudablemente Jesucristo, más incluso que nosotros mismos. Decía San Agustín, estás más adentro de mí que yo mismo. Qué impresión esa frase, estás más adentro de mí que yo mismo. Y Pedro, cuando recibió ese interrogatorio de Cristo, si me amas, si me quieres, le pregunta a Cristo, Pedro termina diciéndole, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Es decir, Pedro finalmente no apela a su propio conocimiento, sino que se apoya en el conocimiento que tiene Cristo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y es muy importante que en el proceso de sanación nosotros no nos apoyemos solamente en nuestra propia mirada, sino que sepamos que el que tiene el diagnóstico completo, el que puede hacer la obra plena, el que nos lleva, como dice Efesios 3, más allá de lo que podemos pensar o imaginar, ese es Cristo nuestro Señor. Pero sobre todo hay que estar convencidos de su amor y de su conocimiento. Él me conoce, Él sabe lo que hay detrás de una cara dura, Él sabe lo que hay detrás de un rostro que se ve casi obligado a sonreírle a todo el mundo, pero por dentro está muy triste. Él sabe lo que hay cuando aparecemos como virtuosos, pero en realidad estamos viviendo pecados muy serios. Él lo sabe todo. Pero así como es su conocimiento, así es su amor también. Él nos ama desde la realidad profunda de lo que somos. No se le oculta lo que nosotros somos, pero más allá de lo que en este momento somos, Él es capaz de amar lo que seremos. Me parece un pensamiento precioso eso. Cristo me ama tanto que no solo ama lo que soy, sino ama lo que seré, lo que yo seré. ¿Y qué es lo que yo voy a llegar a ser? En realidad yo mismo no lo sé, el que lo sabe es Él. Pensemos en esos dos grandes apóstoles que ya hemos mencionado. Observemos cómo Cristo se encuentra con Pedro y le dice, tú te llamarás Pedro. Pedro le da una nueva vocación, le da un nuevo nombre. Cristo vislumbra lo que Pedro no se podía imaginar, que además ya sabemos que no se llamaba Pedro, él se llamaba Simón. Simón, el hijo de Jonás o de Juan, es prácticamente el mismo nombre, ese era el nombre del papá de Pedro.
Él era Simón, pero Cristo vio en él algo que Pedro no había visto. Y Cristo amó en Pedro algo que Pedro no había amado, algo que Pedro no había encontrado. Esto es absolutamente hermoso, porque lo mismo se puede aplicar para nosotros. Cristo ya ama lo que yo soy. Cristo acepta lo que está en mi pasado, pero sobre todo Cristo ama lo que yo seré. Él me está llamando a lo que yo voy a llegar a ser. Y eso que voy a llegar a ser y que solamente Él conoce, esa es la plenitud. Esa es mi mejor versión. Esa es mi auténtica vocación. O sea que Cristo quiere llevarme a ese otro camino, a esa meta que yo probablemente ni siquiera la tengo clara. Esa es la manera como obró Dios ya en el Antiguo Testamento. Observemos en el llamado a Abraham estas palabras que dice Dios. Sal de tu tierra, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Siempre nos lleva más allá. Abraham no podía imaginarse lo que Dios tenía para él. Abraham se hubiera contentado con tener un hijo. ¿Qué le dice Dios? Levanta tus ojos, hermano, levanta tus ojos. Mira ese cielo tachonado de estrellas. Así será tu descendencia. Es decir, Dios ve algo que Abraham no ve. Y Dios ya ama a eso que va a suceder. Eso que no existe todavía. Eso que todavía no tiene nombre. Pero dice la carta a los hebreos, Él llama lo que no es para que sea. Eso vale también para nosotros. Y el plan de Dios para nosotros tiene un nombre, se llama santidad. Es decir, ya en la mente de Cristo, en el amor de Cristo, ya nosotros somos santos. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Eso nos puede parecer imposible. Cuando miramos nuestras mediocridades, miedos, limitaciones, incoherencias, inconsistencias, nos puede parecer increíble. Pero ya Dios está amando en nosotros ese santo que quiere crear, ese santo al que solamente Él puede llevarnos. Bueno, ¿y cómo nos lleva? Entonces aquí es donde entran esos esquemas fundamentales que los expongo aquí, no para hacer una especie de clasificación del obrar divino. Es imposible clasificar todo lo que Dios hace, imposible. El otro día leía un dato que me pareció impresionante. Algunos científicos calculan que cerca del 70% de las especies vivas, obviamente, especies de fauna que existen en los océanos, no las conocemos. Nosotros desconocemos más del 70%, calculan algunos. Y cada año hay sorpresas en las investigaciones biológicas. Por ejemplo, este año se encontraron unas formas de vida a 3.000 metros de profundidad. Presiones que son imposibles de soportar, obviamente, para ningún ser humano. A 3.000 metros de profundidad, unas especies vivas. Y esas especies nadie las conocía, no tienen nombre, hubo que ponerles nombre. El 70% de las especies marinas no las conocemos. Y si eso decimos nosotros de las cosas que se pueden ver, pesar, tocar, ¿qué diremos de la obra del Espíritu Santo? Nadie puede clasificar todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Además que el Espíritu Santo, como ya decía San Basilio, el Espíritu Santo en cada uno de nosotros va a hacer una obra diferente. ¿En qué sentido? En el mismo sentido en que la lluvia, cuando cae sobre un árbol de manzanas, produce manzanas. Y si la lluvia cae sobre un aguacatal, pues produce aguacates. Y si cae sobre una mata de piña, pues produce piñas. Entonces, lo mismo vale para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va a repetir. El Espíritu Santo va a hacer en ti una obra única. Pero sirve tener una especie de esquema o un conjunto de esquemas fundamentales. Es útil. ¿Por qué es útil? Porque esos esquemas nos ayudan a abrirnos a la riqueza infinita del Espíritu. Nos ayudan a tener confianza en que Dios, que ha hecho tanto por tantas personas, también puede hacer maravillas en nuestra vida. Entonces, nuestra predicación va a constar de dos partes desiguales. En la primera vamos a hacer un examen más o menos extenso de esos 7 modos típicos de sanación que utiliza Dios y cómo nosotros podemos sintonizar con esos modos de sanación
para acelerar el proceso, es decir, para facilitar las cosas. Más o menos lo que te quiero decir es lo mismo que cuando uno va donde el médico. Cuando uno le entiende al médico y le dice, por ejemplo, el médico tiene que tomarse estos medicamentos, tiene que hacerse estas terapias. Usted tiene un problema en sus tendones, tiene que hacerse estas terapias. Si usted colabora con su terapia, le va más rápido, avanza más fácilmente, le obtiene una recuperación más plena. Lo mismo vale aquí. Si nosotros entramos realmente en ese camino de conocimiento de las obras de sanación, pues vamos a ser buenos colaboradores de la gracia, como decía San Pablo de sí mismo. Entonces, sin más preámbulo, entremos a examinar el primero de estos esquemas que nos muestra que la sanación no es magia. A veces tenemos como una idea un poco primitiva, un poco ingenua o primitiva de la sanación, y a veces podemos pensar que la sanación es algo así como un proceso incomprensible en el cual Dios de repente hace cosas que nadie entiende. Y por supuesto que es verdad que lo que Dios va a hacer va a superar completamente lo que nosotros podemos pensar o imaginar, como ya recordábamos de Efesios 3. Pero eso no significa que no se pueda entender, y sobre todo hay que evitar la tentación de mirar como si fueran procesos mágicos los procesos de sanación. Estos procesos de sanación que vamos a contar aquí no valen únicamente para sacerdotes. Estos procesos de sanación los viven también hombres casados, mujeres casadas, jovencitas que tienen un proyecto de vida diferente, ancianos, enfermos. La verdad es que la mayor parte de los procesos de sanación siguen más o menos algunos de estos esquemas. El primero lo llamamos la teoría, pero quítame la palabra teoría que no me gusta, llamémoslo la aproximación. Esos nombres son únicamente para darle como una etiqueta, pero ya verá usted de qué se trata. A ver, ¿cómo funciona este esquema de la aproximación? La idea fundamental es esta. La idea fundamental es que cada uno de nosotros fue creado por Dios y para Dios. Nuestra fuente y nuestra meta están en Dios. Ahí estamos nosotros. Esa es la realidad más profunda de nuestro ser, es esa. Ahora bien, dentro de esa realidad nuestra de que somos de Dios y somos para Dios, hay que tener en cuenta que entonces, ¿qué son las criaturas? Por ejemplo, vamos a lo concreto, mi papá o tu papá. Mi papá entonces, ¿qué era dentro de ese esquema? Mi papá era una imagen, probablemente una imagen borrosa. Una imagen, tal vez una imagen borrosa del Creador. Es decir, mi papá era, con sus defectos, con sus cualidades, era una primera aproximación, por eso la palabra aproximación, por eso este esquema se llama la aproximación. Mi papá era como una primera aproximación de lo que significa ser papá. Pero el verdadero papá no es mi papá. El verdadero papá es Dios. Entonces mi papá de esta tierra era una aproximación. Y así vale para todas las criaturas, vale para las personas que yo he conocido. Por ejemplo, buenos amigos. Tengo un buen amigo, vamos a suponer, mi buen amigo se llama Rodrigo, por ejemplo. Tengo un buen amigo que se llama Rodrigo. Rodrigo es apenas una aproximación del verdadero amigo, del gran amigo, del amigo que está por encima de todo otro amigo, que es Dios. Esto vale incluso para las criaturas inanimadas. Por ejemplo, me siento a gusto en un lugar, me gusta este sitio. Es un lugar tranquilo, es un lugar apacible, es un lugar amable, es un lugar bello. Este lugar donde me encuentro es apenas una aproximación de lo que Dios quiere para mí. Porque lo que Dios quiere para mí, que es que yo viva en Él y con Él, que yo more en Él, que yo more en su presencia, eso que Dios prepara es mucho más que este lugar tan bello que ahora pueden ver mis ojos. Entonces, la teoría de la aproximación o este esquema de la aproximación nos ayuda a entender una dimensión muy interesante de la sanación. Repasemos lo que decíamos de temas de autoridad y temas de papás y mamás cuando hacíamos el examen de sanación, el escáner, como lo llamó uno de ustedes.
Imaginémonos una persona, puede ser un sacerdote, que tuvo siempre una relación ausente o una relación conflictiva o una relación enferma, una relación que no es del todo saludable con el papá. ¿Cómo se puede sanar esa relación? En la medida en que yo empiezo a descubrir que mi papá de esta tierra era apenas un boceto, era apenas una primera aproximación de lo que significa mi papá Dios. Apenas yo empiezo a descubrir que mi papá de esta tierra era apenas el primer boceto, el primer borrador, la primera imagen, quizás una imagen borrosa de lo que es Dios Padre. Apenas yo descubro eso, entonces me doy cuenta que el contacto con Dios Padre sana mi relación con mi papá de la tierra. Espero estarme explicando. Es decir, la herida, escúchame esto que creo que es importante, la herida permanece porque uno absolutiza la criatura. En la medida en que yo descubro que la criatura era solamente una aproximación y que la verdadera amistad, la verdadera paternidad, la verdadera alegría, la verdadera bondad, el verdadero amor está en Dios. Es tan intenso el encuentro con ese Dios que incluso sana las malas experiencias que yo he tenido con las cosas de esta tierra. Veamos otro ejemplo. Supongamos una persona que tiene un trauma por una relación afectiva y puede que sea hoy un sacerdote, pero en su momento, en su juventud, tuvo una novia. Con esa novia discutían mucho, la relación era tensa, ambos eran muy celosos, ambos eran muy controladores, tuvieron ciertos momentos bellos, pero hubo muchos momentos que fueron incómodos, tensos, mucha preocupación, mucha inseguridad. Finalmente la relación terminó, no terminó muy bien. Quedaron esquirlas, quedaron cicatrices, quedó un daño ahí. ¿Cómo se puede dañar eso? ¿Cómo se puede sanar eso? Bueno, salgamos de la idea de los aspectos específicos de esa chica y pensemos qué era lo que se recibía ahí, qué era lo que se encontraba ahí. Bueno, se encontraba ternura, se encontraba delicadeza, se encontraba dulzura en lo positivo, obviamente, lo negativo no viene de Dios. Se encontraba bondad, se encontraba alegría. Imaginémonos que esa persona, que ese sacerdote, se vuelca hacia Dios. Es decir, como que deposita todo su ser en Dios, como que se entrega radicalmente al Señor. Y esta persona empieza, este padre, porque ahora es un sacerdote, empieza a descubrir la ternura de Dios, la dulzura de Dios, la alegría de Dios, el amor de Dios. Llega el momento en el que es tan intensa esa experiencia de bondad, de alegría, de dulzura, de todo lo demás, que por esa fuerza, por la fuerza de eso que aquella mujer solo le podía dar en aproximación, este padre empieza a sentir que la relación con ella se sana. Porque nosotros nos herimos o somos heridos por las criaturas solo por una razón, porque esperamos demasiado de ellas. Esa es la razón por la que nos hieren las criaturas, porque esperamos demasiado. El que no espera demasiado de las criaturas no puede ser herido por ellas. Este es un principio de psicología y de espiritualidad muy profundo. Ojalá tomen nota de eso porque eso les sirve a uno mucho. Repito, solo podemos ser heridos por aquellos de los que hemos esperado demasiado. Eso significa que en la medida en que nosotros vamos purificando nuestras expectativas, que fue otra palabra que apareció por ahí en alguno de los 21 distritos, en la medida en que vamos purificando las expectativas, en esa medida empezamos a sanarnos.
Alguien podría decir, pero eso de tener expectativas tan bajitas, ¿sí es cristiano? Sí. Versículo favorito de este servidor de ustedes. Vete a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 2, hacia el final. ¿Qué vas a encontrar ahí? Dice de la siguiente manera: Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Jesús no esperaba mucho de nadie, solo del Padre. Allá hay que llegar. Por supuesto que nosotros todos somos peregrinos, ustedes y yo, y es muy difícil dar el salto a esa madurez espiritual infinita de Cristo, pero la vida sí lo va llevando a uno hacia allá. No esperar demasiado de nadie, no esperar demasiado ni de los amigos, ni de la familia, ni del obispo, ni del papa, ni de nadie. Cuando no esperamos demasiado de nadie y cuando amamos muchísimo a todos, nuestro corazón se va aproximando al de Cristo. Porque es que hay dos maneras de no esperar. Una manera de no esperar es descartar. Cuidado con esa manera, cuidado. No esperar puede significar descartar, es decir, de ti, como no se puede esperar nada, te descarto, te saco de mi vida. Así no es. Esa no es la de Cristo. Y otra es no esperar para construir. Esa es la de Cristo. Entonces Cristo no espera demasiado de nadie, pero construye en todos. Esa es, entre otras cosas, una señal de la divinidad del Señor. Repito, no espera demasiado de nadie, pero construye en todos. Porque si tú no esperas de nadie y descartas a todos, la arrogancia, la soledad y la amargura te van a tragar vivo. Nosotros no esperamos demasiado de nadie, pero guiados por el ejemplo de Cristo y movidos por el Espíritu de Cristo, queremos construir en todos, y eso fue lo que hizo Cristo. Entonces la Biblia nos dice las dos cosas de Cristo. En Juan capítulo 2 dice, no se fiaba de nadie, no esperaba nada de nadie. Pero en Hechos de los Apóstoles 10 dice, pasó haciendo el bien a todos. ¿Te das cuenta de las dos cosas? No esperaba, pero sí construía, sí iba construyendo en los corazones. Entonces un sacerdote sano, emocionalmente y espiritualmente sano, ¿quién es? El que no espera demasiado de nadie porque sabe que el ser humano falla. Una de las cosas más difíciles para asimilar uno de sacerdote es saber que la inmensa mayoría de las personas que se acercan a nosotros simplemente vienen buscando algo que cuando lo consigan se irán. Y eso le da a uno una sensación a veces fea, una sensación como de ser usado, una sensación como de que únicamente se aprovechan de uno. Y eso puede causar herida. Ya tú lo ubicarás dentro de los 21 distritos, ya tú ubicarás en dónde queda ese. Pero es la sensación de ser usado. Cuando uno no espera demasiado de nadie, uno sabe que esa es la realidad del ser humano. Pero al mismo tiempo uno está construyendo en todos. Me gustó mucho que al final de la oración, este caballero que nos estaba dirigiendo mencionaba a Marta, María y Lázaro, el hogar de Betania. Porque si te das cuenta, son prácticamente los únicos amigos que aparecen de Jesús. El Papa Francisco ha querido que se celebre no solamente a Santa Marta, como ya se celebraba el 29 de julio, sino que ahora ustedes saben que el 29 de julio celebramos a Marta, María y Lázaro. ¿Por qué? Te preguntarás, ¿por qué antes no se celebraba a María? Porque había una confusión que aparece claramente en autores muy grandes como San Gregorio Magno, una confusión que veía en María de Betania la misma María Magdalena. Pero el análisis de los contextos muestra que eran personas diferentes. Por eso no había celebración de María de Betania. La exégesis ha progresado, tenemos claro que María de Betania no es la misma María Magdalena, y ahora, gracias al Papa Francisco, celebramos el 29 de julio el hogar de Betania. O sea, estos tres hermanos, Marta, María y Lázaro.
Entonces la vida del sacerdote es como la vida de Cristo. La mayor parte de la gente viene a sacar de lo suyo, viene a alimentarse de la fuente. Miran en nosotros como un pozo de servicio. Y la gente, la inmensa mayoría de la gente viene a nosotros a sacar de ese pozo y llevar. Padre, deme este consejo. Gracias por el consejo, Padre. Otras personas, Padre, necesito que me confiese. Padre, necesito una misa. Padre, haga una oración por mí. Padre, bendígame esto. Y por eso es tan importante esa frase que nos recordaba Francisco Javier. Esa frase tan importante que nos recordaba del agua viva, que la vamos a mencionar también un poco más adelante. Porque es que si el sacerdote no es pozo de agua viva, se reseca. Hay un momento en el que usted siente que eso de que todo el mundo esté sacando de usted, lo deja seco a usted, a menos que usted sea fuente, a menos que usted sea pozo de agua viva. Y por eso Cristo promete que nosotros seremos pozos de agua viva. Eso lo mencionaremos con más detalle después. Entonces, muy importante que nosotros tengamos claro, hermanos queridos, muy importante que tengamos claro ese esquema de Cristo. El esquema de Cristo, ¿cuál es? No esperamos demasiado de nadie. ¿Por qué no esperamos demasiado de nadie? Porque todo es imagen borrosa. Porque todo es primera aproximación. A esta teoría o a este esquema lo podrías llamar también el esquema de los bocetos. Entonces, ¿cómo me sana Cristo? Cristo me sana llevándome al contacto con la fuente. Y en la medida en que yo encuentro a mi Padre, dejo de estar, mi Padre del cielo, dejo de estarme obsesionando con lo mal papá que fue mi papá de la tierra. En la medida en que encuentro mi amigo con A mayúscula, el que me ama como nadie me ha amado, en la medida en que yo me encuentro con ese amigo, dejo de estar esperando tanto y exigiendo tanto. Es impresionante ver cómo Cristo vivía como un desengañado, pero era un desengañado caritativo, sereno, incluso diría alegre, porque Él dice, para que mi alegría esté en ustedes. Pero Cristo vive como un desengañado. Lo que pasa es que nosotros asociamos el desengaño o la decepción, la asociamos con la amargura. Pero es por lo que dije antes, porque para nosotros eliminar las expectativas significa descartar. Cristo no tiene altas expectativas de nadie, pero no descarta tampoco a nadie, quiere construir en todos. Entonces, terminemos este primer esquema. ¿Cómo termina este primer esquema? Mire, ¿cómo nos sana Cristo? Nos acerca, nos pone en contacto, nos lleva hacia la fuente, nos lleva hacia el Creador. Y cuando nosotros llegamos al Creador, ¿qué crees que pasa? Eso es una maravilla. Que dejamos de exigirle a las criaturas y que de hecho se empieza a sanar la relación con las criaturas. En las parejas casadas hay un fenómeno que se está presentando y es una sobrevaloración en muchas parejas, obviamente no es la ley de todas, una sobrevaloración del tema de la intimidad y de la sexualidad. Es decir, esperan muchísimo de eso. Y hay algunos terapeutas que quieren presentar toda la vida matrimonial como en términos de arreglen su sexo y se arregla su vida. No. Ese es un aspecto, una dimensión entre muchas dimensiones que tiene la vida matrimonial. Entonces, en el fondo lo que quiere este esquema de la aproximación es que nos demos cuenta que cualquier alegría que cualquier persona pueda encontrar, sea en la sexualidad, o sea en la amistad, o sea en la familia, es apenas un boceto, es apenas un comienzo, es apenas un borrador. Lo real, lo verdadero es que yo soy de Dios. Lo real y lo verdadero es que yo pertenezco a Él. Observemos las palabras que dice Cristo, palabras que proporcionalmente debemos aplicarnos también a nosotros. Dice Cristo, Evangelio de Juan, salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. ¿Qué significa eso? Eso significa, vengo de Dios y voy para Dios. Alguien podría pensar, no, pero qué visión tan egoísta esa, pues. ¿Dónde entra el prójimo ahí? Al contrario, ese es el camino para el verdadero amor al prójimo. Porque cuanto menos espero de ti, pero con el deseo de construir en ti,
Cuanto menos espero de ti, mejor te amo. En cambio, cuando yo tengo gran expectativa de lo que tú me vas a dar, cuando me doy cuenta que no me lo vas a dar, ya no te amo, ya me resiento contigo, ya te castigo, ya te manipulo, ya te humillo. Todas esas reacciones, hermanos queridos, todas esas reacciones tienen un origen muy claro. El origen que tienen es que estamos reemplazando al Creador por la criatura. Pasemos al segundo esquema. El segundo modo de sanación o segundo esquema tiene que ver con la gratuidad. También aquí hay unas cuantas frases paradójicas que vale la pena saber entender. La experiencia de la gratuidad. Hay un padre fallecido no hace mucho, muy conocido en España, gran predicador de la renovación carismática, el padre Chus, le decía a la gente, Chus Villarroel. Hay una cantidad de predicaciones y de audios de él, pero hay un tema que recorre todo el ministerio sacerdotal y de predicación del padre Villarroel, la gratuidad. ¿Qué significa la gratuidad? La mejor manera de entenderlo es por contraste con la transacción. ¿Cómo es el amor de transacción? Sonrío al que me sonríe, ayudo al que me puede ayudar, le presto al que me puede devolver, invito al que me puede invitar. Ustedes recuerdan que en el Evangelio Cristo dice varias veces, si ustedes invitan a los que los invitan, ¿qué mérito tienen? Si ustedes ayudan a los que los pueden ayudar, ¿qué mérito tienen? Y Cristo nos invita a ir más allá y pone como referencia al Padre Celestial y dice, obren como hijos del Padre Celestial que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. ¿Qué significan esas expresiones? Esa es la expresión de la gratuidad. Desde hace unos años, la expresión que me gusta a mí, tal vez es muy mecánica, la expresión que me gusta a mí para describir la gratuidad es motor adentro. ¿Qué quiere decir eso? Si para yo ser bueno contigo, yo dependo de cómo seas tú conmigo, el motor está afuera, porque quiere decir que si tú me tratas mal, yo te voy a tratar mal. Entonces, mi comportamiento está determinado desde fuera. Me trataste con bondad, con generosidad. Ah, bueno, entonces yo te voy a tratar con bondad y con generosidad. ¿Qué significa eso? Eso significa que el motor está afuera. Es decir, como seas tú, así me voy a volver yo. ¿Cómo es la fe cristiana? La fe cristiana no es motor afuera. La fe cristiana es motor adentro. ¿Y el motor adentro qué significa? Lo que hace Dios con nosotros. Dios no es bueno porque nosotros seamos buenos. Hay una predicación preciosa de San Agustín sobre esto. Dice San Agustín, Dios amaba lo que había hecho Él en nosotros y detestaba lo que nosotros habíamos hecho con nuestros pecados. Entonces Dios no nos ama porque nosotros seamos buenos. Y Romanos 8 dice que la prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros todavía injustos, envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Entonces, hermanos queridos, es necesario que tengamos claro lo que es el amor de gratuidad. Porque el amor de gratuidad es el amor que realmente merece ese amor. El amor de gratuidad está caracterizado por el pensador Blas Pascal con esta expresión: Dios no nos debe nada. Es una manera un poco brusca de decirlo. Dios no nos debe nada. Hay otra manera de decirlo: Dios no necesita de nosotros. El joven que dirigió la oración decía, nos estaba recordando uno de los prefacios de la Santa Misa, porque aunque no necesitas de nuestras alabanzas, ni nuestras bendiciones te hacen más grande, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias. Ese es Dios. Y la experiencia de encontrarse con Dios es la experiencia del amor de gratuidad. Eso es lo que significa encontrarse con Dios. Es decir, un Dios que no necesita de mí, pero que me ama.
Un Dios que no viene a conseguir algo de mí, pero me ama. El amor de Dios tiene la marca de la gracia en términos absolutos. ¿Y qué es lo más hermoso de esa experiencia de gratuidad? Que es la que produce descanso. Descanso. Hay unas aproximaciones vivas a la gracia en el plan de Dios. Una familia cristiana donde haya amor se parece mucho a la gracia. Y de esto hablaba también el Papa Francisco. Tener un lugar donde no tienes que ser nada para que te amen. Pensemos en el hijo o la hija que vuelve tal vez cansado, tal vez no le fue bien ese día, vuelve cansado del colegio, pero él tiene una certeza, va a llegar a su casa y en la casa ¿qué va a encontrar? Amor. El amor no se lo venden en la casa, el amor se lo dan. No tienes que hacer nada, hijo, para que yo te quiera. Mamá, pero es que me fue muy mal, muy mal. Yo no sé, me confundí, presenté un examen desastroso, yo creo que voy a perder la materia. Pues lo lamento, hijo, pero ven, necesitas un abrazo. Y eso es lo que significa amor de gratuidad. Y el amor de gratuidad tiene esas dos características que destacaba el Papa Francisco. El amor de gratuidad es el único que produce sensación de hogar. Y por eso el hogar tiene que ser un lugar de gracia. Y por eso es un desastre la idea que se está regando de que hombres y mujeres tenemos que trabajar 50-50, 50 y 50, y repartirse todos 50 y 50. Desastroso, desastroso. ¿Por qué es desastrosa la idea del 50-50? Porque mira, si tú juegas con la idea del 50-50, quiere decir que tú llegas, eres un varón, supongamos, tú llegas de tu trabajo, llegas a la casa y lo único que cambia es que ahora tienes otro contrato. 50-50 es un contrato. Lo hermoso es llegar a una casa, para el que tiene esa vocación, llegar a una casa y sentir, aquí me aman, aquí me aceptan, aquí hay espacio para mí. Eso que se vuelve tan concreto, que se vuelve casi material en el hogar cristiano, eso es lo que nos ofrece a todos el amor de Dios. Eso es lo que nos ofrece la gracia. Entonces la gracia da una sensación de hogar, una sensación de que aquí estoy bien. Qué bien se está aquí en tu presencia, dice un canto lindísimo. Esa es la experiencia de la gracia. La experiencia de la gracia es la experiencia de estar bien ahí. Decía Pedro allá en el Tabor, dicen que Tabor era el nombre de esa montaña de la Transfiguración. El nombre no lo da la Biblia. Decía Pedro en el Tabor, Señor, aquí estamos muy bien. Vamos a hacer unas enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Eso es lo que da la gracia. La gracia da sensación de casa. Y la experiencia de la gratuidad da la sensación de ser recibido, acogido, aceptado. Eso es profundamente sanador. Para tantos lugares donde no nos sentimos acogidos, donde nos sentimos simplemente usados, lo que mencionábamos antes, qué hermoso para el sacerdote, para toda persona, pero qué hermoso para el sacerdote tener esa sensación, esa dulcísima sensación, la sensación de casa. Qué bien se está aquí. Bienaventurado, hermanos, bienaventurado el sacerdote que pueda sentirse en casa cuando está en la presencia del Señor. Bienaventurado el sacerdote como San Juan María Vianney. Ustedes saben que hoy nos hablaron bastante, nos invocamos bastante a San Juan María Vianney. Bienaventurado el sacerdote que como Juan María Vianney se sentía en casa junto a Jesús. Es decir, la suave y dulce irradiación del corazón de Cristo era su casa. Eso es lo más hermoso que hay. Porque esa persona, ese sacerdote que tiene esa experiencia, no solamente se sana de muchas experiencias duras, dolorosas, desastrosas del pasado, sino que ¿sabes qué más? También queda defendido de muchas tentaciones. Porque las tentaciones, una gran cantidad de las tentaciones de nosotros los sacerdotes, son en el fondo deseo de casa. Deseo de casa. Deseo de encontrar, por ejemplo, en un abrazo, en un regazo,
encontrar como esa acogida, como esa ternura, como esa comprensión, como eso. Imagínate una persona que encuentre eso en Dios, y no es espiritualización, es real. Cristo lo vivió, muchos santos lo han vivido, y lo han vivido con tanta intensidad que se vuelve en casa para otros. Hermanos, en este salón tenemos esa hermosa fotografía de San Juan Bosco, sacerdote por supuesto. San Juan Bosco tenía tan intensa la experiencia de casa que él mismo se volvió casa para los que no tenían, para esos jóvenes de Turín, esos jóvenes que estaban realmente desarraigados y que eran detestados por todos. San Juan Bosco supo volver su corazón casa, porque él mismo habitaba en la casa del corazón de Cristo. Entonces la experiencia de la gratuidad es experiencia de casa, pero la experiencia de la gratuidad también, hermanos, es una experiencia de dulzura, una experiencia de bondad. Y esa experiencia de bondad, que yo no lo tengo que comprar, yo no lo tengo que justificar. Se dice que una de las crisis que está viviendo la masculinidad prácticamente en todo el mundo, porque el mundo se volvió una aldea global con las redes sociales, una de las crisis de la masculinidad es que, como decía, bueno, yo se lo he escuchado tanto a hombres como a mujeres, pero siempre referido a nosotros los varones. Decía, por ejemplo, un señor: ¿se han dado cuenta ustedes que a todo el mundo lo aman gratis menos a nosotros los hombres? Es decir, el hombre tiene que hacer algo para que lo amen. Algo, tiene que aportar algo, tiene que trabajar algo, tiene que dar algo para que lo amen. Llegar a la experiencia de la gratuidad es llegar a la experiencia de un amor que no me cobra. Un amor que no me cobra. Mire, si nosotros logramos, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, si nosotros logramos como sacerdotes llegar a esa experiencia con el sagrario y con Cristo, les cuento que el pecado, el no sé qué porcentaje, pero va a ser casi todo, porcentaje de nuestros pecados desaparece. En el momento en el que tú sientas que la gracia de Cristo, que el corazón de Cristo, que el amor de Cristo es tu casa y es tu bondad. El momento en el que tú puedes repetir con el Salmo: para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi delicia. El momento en el que tú repites con el Salmo: vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa. Uno puede traducir mi casa ahí por mis sueños, mis búsquedas, mis proyectos. O ese otro salmo que dice: tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Entonces, la gratuidad nos da experiencia de casa. Y la experiencia de casa sana profundísimamente, y la experiencia de bondad, y la experiencia de no tener que pagar. Dice Isaías: vengan, vengan, coman, porciones generosas, beban vinos de solera, beban, coman, gratis, gratis, no hay que pagar. Imagínate un sacerdote que encuentre eso en Cristo. ¿Qué pecado podrá alcanzar a ese corazón? Tal vez alguno, ¿no? Siempre estamos, enseña Santa Teresa de Jesús, mientras estemos en esta tierra, nunca estamos del todo protegidos. Pero un sacerdote que tenga esa experiencia, una experiencia de gratitud, de plenitud, de alegría, de abundancia. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El sacerdote que tiene experiencia de abundancia en Jesucristo. Muy difícil hacerlo pecar, muy difícil. Nadie presuma de sus fuerzas, pero muy difícil hacerlo pecar. Otro camino de sanación, sigamos. El Maestro. Encontrarse con Cristo, sentarse a sus pies como María de Betania y escucharle. El Maestro. Hermanos, nosotros nos hemos equivocado muchas veces, múltiples veces. Hemos buscado donde no había. Se quejaba Dios por medio del profeta Jeremías y decía: 2 errores ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy fuente viva, y se han cavado cisternas agrietadas que no pueden retener el agua.
Hemos buscado donde no había. La samaritana de Juan capítulo 4 buscó el amor en uno y en otro marido. Este me falló, voy con otro. Este me falló también, voy con otro. Ya iba en el número 6, según cuenta el relato. Así también nosotros hemos errado muchas veces. Pero ahora lo hemos encontrado a Él. Entonces sanarse también es encontrar como esa luz, como esa luz. A veces uno intenta como inventarse, ¿no? Como inventarse un sacerdocio donde quepan cosas que quepan. Entonces se inventan sacerdocios donde caben cosas. Normalmente cuando uno fuerza el sacerdocio para que quepa algo es para que quepa el pecado. Entonces yo soy sacerdote, pero además quiero que quepa este pecado. ¿Cuál pecado? Bueno, que quepa mi orgullo, que quepa mi arrogancia, o que quepa mi deseo sexual desordenado, o que quepa mi afán de dinero. Créeme que es muy hermoso sentarse a los pies del Maestro, como lo vamos a hacer en la adoración eucarística de hoy, creo que es hoy. Qué hermoso sentarse, postrarse ante el Santísimo y decirle con humildad: ahora sí enséñame, ahora sí enséñame. Enséñame cómo se vive, enséñame qué es ser varón, enséñame qué es ser discípulo, enséñame qué es ser sacerdote. Hay una frase que me parece que es de Benedicto. Alguien le preguntaba sobre cuál es el peor error que cometen los sacerdotes. Y uno puede imaginarse muchas cosas, ¿no? Tal vez podría haber hablado de la soberbia, o de la codicia, o de cualquier otra cosa. Hubiera podido hablar de muchas cosas. Pero la respuesta, pero no estoy seguro si fue Benedicto, la respuesta fue: el peor error del sacerdote es pensar que ya sabe ser sacerdote porque lo ordenaron. Eso tiene mucha sabiduría. Entonces uno tiene que declararse en formación. Yo estoy aprendiendo a ser sacerdote. Les comentaba antes que en el caso mío, pues ya son bastante más de 30 años de servicio sacerdotal. Y yo les puedo decir, y no estoy exagerando, no estoy mintiendo, yo les puedo decir, solo este año, que completé 33, estoy empezando a entender algunas cosas. Este año, 33 de servicio. Entonces uno tiene que ser sanado por la sabiduría de Cristo, porque uno tomó malos caminos, porque uno creyó teorías que no eran. Mi generación, que es del siglo pasado, claro, mi generación creció pensando que la mejor forma de ser sacerdote era ser un gran promotor de la dignidad humana y la justicia social. Eso puede ser parte de una misión sacerdotal. Ese no es el centro. Llegar uno a entender que el centro de su vida, de la vida de uno, es glorificar a Dios. Yo recuerdo que a mí eso me sonaba tan abstracto. Un hombre que ha predicado mucho esta frase, que el centro de la vida es darle la gloria a Dios, es el cardenal Robert Sará. Él ha predicado mucho eso, es que la vida es para darle la gloria a Dios. Pero uno no se lo cree, uno no lo tiene claro, que la vida es para darle la gloria a Dios. Uno siempre quiere que sea algo como, uno dice, como más concretico. Y no, resulta que la vida es para darle la gloria a Dios, para eso es. Pero uno tarda mucho tiempo en aprenderlo. Pero el día que lo aprende, el día que uno recibe a Jesucristo como maestro y le aprende a Jesucristo que la vida es para darle la gloria a Dios, mire, ese día uno descansa, porque cuando uno le da otro propósito a la vida, siempre está compitiendo con otras personas. Hay una carrera en la que nadie podrá humillarte,
ni tú tendrás que humillar a nadie. Y esa carrera es la carrera del amor a Dios. En esa carrera, en esa contienda, ahí no hay envidias, ahí no hay mentiras, ahí no hay apariencias. Entonces vivamos, hermanos, vivamos la sanación como ese proceso hermoso por el que uno se sienta, vuelvo a la misma metáfora de Betania, uno se sienta a los pies del Maestro y aprende a ver, Señor Jesús, volvamos al principio. Entonces, ¿cómo es que era la vida cristiana? Entonces, ¿cómo es que era esto de ser sacerdote? Acuérdese de la frase aquella, que yo pienso que es de Benedicto: el peor error es pensar que ya sé ser sacerdote, ya tengo claro qué es ser sacerdote porque me ordenaron. No, señor, la ordenación es el comienzo de un camino. Cuarto modelo, el defensor. Es impresionante la sanación que proviene de una palabra que está en el capítulo 16 de San Juan. Dice Cristo: yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro paráclito. ¿Qué le llama la atención a usted de la frase otro paráclito? Que entonces, ¿cuál es el primer paráclito? Cristo. Cristo es el primer paráclito. La palabra paráclito quiere decir el que se llama para que esté a mi lado, el advocatus. Entonces, es el defensor. Nosotros estamos acostumbrados a asociar la palabra paráclito con el Espíritu Santo. Pero ¿sabes una cosa? El primer paráclito es Cristo. Hermanos, es hermoso descubrir a Cristo como paráclito y es profundamente sanador. ¿Por qué? Yo siempre cito este pasaje del Antiguo Testamento. Hubo a la altura del siglo VIII antes de Cristo un rey de extrema arrogancia llamado Senaquerib, rey de Asiria. Senaquerib ya se había anexionado plenamente todo lo que había sido el reino del norte, es decir, el reino de Israel. Senaquerib, engrandecido y envalentonado por sus conquistas, avanza imparable hacia la ciudad de Jerusalén para tratar de conservar de la mejor manera los tesoros de esa ciudad. Le manda un mensaje a Ezequías, que era el rey. Le dice: ríndete, entrega y págame tributo y ahí no hay problema, te respeto la ciudad. Ezequías se niega. Senaquerib le manda otro mensaje: ¿tú crees que tu Dios te va a salvar la ciudad? Y le hace una lista de las ciudades que él ha conquistado y de los dioses a los que se daba culto en esas ciudades. ¿Acaso tal Dios defendió a tal ciudad? ¿Acaso tal Dios defendió a tal ciudad? Voy por ti, hombre, voy por ti, sal de ahí, desocupa eso. Ezequías recibe la carta de Senaquerib, la recibe. ¿Qué hace? Se va a la tienda del encuentro, se va al templo, ya no había tienda del encuentro, ya era el templo, se va al templo y le presenta la carta al Señor, como diciendo: esto no es conmigo, esto es contigo, Señor, ahí te lo dejo. Esa imagen es la imagen del defensor. Y Dios le dijo a través de un profeta, le dijo a Ezequías: despreocúpate, esta pelea no es tuya, esta es mía, tranquilo, despreocúpate. Y efectivamente hubo un acontecimiento que ustedes leerán en el texto. Hubo un acontecimiento milagroso que hizo que efectivamente Jerusalén fuera salvada. Pero lo que yo quiero destacar sobre todo es la actitud de Ezequías,
que llega con su cartica. Señor, esto es contigo. Eso es lo que cambia enteramente nuestros miedos. Nuestros miedos no son más grandes que Él. Nuestras tentaciones no son más poderosas que Él. Nuestros dolores no son peores que los que Él conoce y ha vencido. El acusador, así llama la Biblia, es uno de los nombres del demonio. El acusador no es más grande que nuestro defensor. Entonces, ¿qué significa esta clave de sanación? Preséntale al Señor lo que has vivido, incluyendo tus errores, incluyendo tus pecados, incluyendo tus caídas. Esa es la carta de Sennacherib. Preséntale al Señor. Mira, esto fue lo que me sucedió. Ahí te lo presento, Señor. Este soy yo. Como aquel leproso que le dijo a Cristo, si quieres puedes limpiarme. Y le mostró lo que tenía, su lepra. Mostrémonos ante el Señor. Mostrémosle al Señor nuestros miedos. Pero también mostrémosle a nuestros miedos el Señor en que creemos. Dios tiene que ver tus miedos, pero tus miedos tienen que ver a tu Dios. No sé a ustedes, a mí esa frase me inspira mucho. Tus miedos tienen que ver a tu Dios. Tus tentaciones tienen que ver a tu Dios, a tu Cristo. O como decía otro predicador, no te limites a decirle a Cristo, tengo un gran problema. Cuéntale a tu problema, tengo un gran Cristo. Él es mi defensor. ¿Cómo me voy a sanar yo de este resentimiento? ¿Cómo me voy a sanar yo de esta frustración? ¿Cómo me voy a sanar yo de esta humillación que padecí? ¿Cómo me voy a sanar? ¿Cómo me voy a sanar? Respuesta: voy a hacer comparecer mis miedos ante el Señor. Yo voy a hacer Ezequías y le voy a presentar la carta de Sennacherib al Señor y le voy a decir: Señor, aquí le mandan decir, Él es mi defensor. Lo que el enemigo malo quiere, lo que el demonio quiere, es que tú te enfrentes solo. Y solos, cada uno por su cuenta, somos vencidos. ¿Cómo venció David a Goliat? Mira las palabras que dice David. Tú vienes hacia mí con coraza y con lanza y con espada. Yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos. David no fue tonto, David no fue solo. Tú puedes vencer a Goliat. ¿Cuál es tu Goliat? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu resentimiento? ¿Qué es eso que mantiene en la mediocridad tu sacerdocio? ¿Qué es eso que te entristece? ¿Qué es eso que te humilla? Sea lo que sea, no es más grande que Cristo. Vamos al tema del agua viva, que es un tema hermoso. El agua viva nos recuerda dos cosas. Primero, que somos sedientos y que nuestra sed solo podrá calmarse, saciarse en Cristo. Hay una compatibilidad perfecta, completa, deliciosa, entre el amor que Dios ofrece y nuestra necesidad de ser amados y nuestra necesidad de amar. Hay una compatibilidad perfecta. Antes cité a Pascal, vale la pena repetir aquí otra frase de él. En el interior del hombre hay un hueco que tiene la forma de Dios. Escribía bien ese Pascal. Agustín nos dijo algo parecido, ¿no? Su frase es muy conocida. Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti.
Entonces todo cristiano, pero sobre todo todo sacerdote, tiene que vivir esa experiencia, la experiencia de sentir: mi sed se parece a tu agua, mi sed se parece a tu agua, somos el uno para el otro. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Esa sensación de saciedad es profundamente sanadora, porque es la única que le quita poder a las carencias, heridas, cicatrices, malos entendidos, palabras duras del pasado. Hay una comparación muy infantil que suelo utilizar al referirme a esto. Imagínate que una persona iba en transporte público, seguramente en Bogotá, y le robaron su billetera. Vamos a poner cifras en dólares. Se le perdieron $120 que llevaba ahí. La rabia, la impotencia, el dolor. Llega a casa, está el problema de los papeles, hay que cancelar las tarjetas, pero además se me perdieron mis $120. El hombre llega con esa tristeza. Gracias a Dios, las llaves de la casa las tenía en el otro bolsillo. Entra con rabia, con frustración, con tristeza, entra a la casa. Lo saluda la esposa con una tremenda sonrisa y con un grito de alegría. ¿No te has enterado? No, ¿de qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Que nos ganamos la lotería. $300,000 nos ganamos. Por supuesto que no es bonito perder $120. Pero cuando te estás ganando $300,000, posiblemente ya no te duelen tanto los 120. Es una imagen muy infantil, me perdonan, pero es para explicar esto que decimos del agua viva. Y esto del agua viva le recuerda a uno que uno ha sido mendigo y que uno vive muy pendiente: si soy importante aquí, si me quieren acá, ¿qué va a pasar con esto? Si aquí me valoran, si aquí me aprueban, si aquí me tienen en cuenta. Y esos son nuestros dolaritos. Pero encontrarse con Cristo y descansar en Cristo es encontrar los millones. Es encontrar la sobreabundancia. Una sobreabundancia que algunas veces incluso pone a la gente a orar en lenguas. Una sobreabundancia que hace que la gente cante con gozo. Una sobreabundancia que está expresada en tantos cantos que yo conocí, por ejemplo, en la renovación carismática. Este gozo no va a parar, este gozo no va a pasar, este gozo no va a pasar, porque está dentro de mi corazón. Probablemente quien compuso esa canción tuvo una experiencia como los $300,000. Y eso es lo mismo que nos describe Cristo cuando habla de la persona, el comerciante que se encontró una perla, ¿te acuerdas? Una perla de grandísimo valor, una perla tan valiosa que el hombre dijo: yo voy a vender todo y me quedo con ella. Yo me pregunto cuántos sacerdotes han tenido o hemos tenido esa experiencia que se describe en aquel salmo: me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Imagínate un sacerdote que tenga esa experiencia. Es que esto es lo mejor que me ha podido suceder. Es que esto es lo más maravilloso. Yo te puedo asegurar que ese gozo, que es el gozo del agua viva, ese gozo del agua viva extingue
Muchas, pero muchas de las tristezas y de las raspaduras y de las cicatrices y de los $120 que me quitaron en una calle de Bogotá. Por favor, cuando vayan a Bogotá tengan cuidado. Además, esa agua viva, como nos lo recordaba Francisco Javier, se vuelve surtidor, fuente que salta. Y cuando el agua viva llega a ti, porque viene de Cristo, y por eso es agua viva, cuando esa agua viva llega a ti, y de ti empieza a brotar esa fuente que salta, se te acaba el miedo de servir, se te acaba el miedo de que se te acabe el agua, porque ahora tienes el surtidor adentro. Se te acaba el miedo. Y entonces se cumple una de las palabras que quería San Juan Pablo II. Estamos en este retiro siempre recordando las palabras. Sacerdotes que sean sanos, santos, generosos, maduros. La generosidad. ¿Cómo puede un sacerdote ser generoso sabiendo que muchas veces la gente solo es saque y saque y saque? Y todos quieren sacar un pedazo de tu tiempo y un pedazo de tu sabiduría y un pedazo de tu agenda y un pedazo de tu alegría. Pero es que yo estoy unido al que es inagotable. De las cosas más impresionantes en la biografía de San Vicente de Paúl es la admiración de la gente. ¿Cómo no se le acaba el amor a este hombre? O San Felipe Neri, ¿cómo no se le acaba la alegría a este hombre? O Teresa de Calcuta, ¿cómo no se le acaba la caridad? Parecía ser insaciable en la búsqueda de a quién más amar, a quién más servir, a quién más dar. ¿Cuál es el secreto? El agua viva. Estar en contacto con el agua viva, tener la experiencia de la abundancia. Vivimos en el mundo de la escasez y el nuevo orden mundial quiere que nos metamos la palabra escasez aquí. Que el planeta se está acabando, la vida se está acabando, la carne se está acabando, es mejor dicho, esto aquí, o lo acabamos nosotros o cae el meteorito, alguna de las dos. El nuevo orden mundial quiere que vivamos en la angustia, en la escasez, en el pánico, en la inseguridad. Por supuesto que hay que tratar responsablemente el planeta Tierra, bien lo decía el Papa Francisco, cuidar la casa común. Claro, hay que cuidar la casa común, pero una cosa es cuidar la casa común y otra cosa es vivir en pánico. Sexto, vamos terminando. La confianza, mis hermanos. ¿Cuál es la confianza que uno siente con Cristo? No tener que simular, no tener que justificarse, esconderse, mentir, prometer imposibles, inventar historias, ponerse máscaras. Como decía hermosamente una chica en una convivencia, simplemente ser. ¿Qué es lo que te gusta cuando estás con Cristo? Simplemente ser. Qué respuesta tan profunda esa, ¿no? Simplemente ser, no tengo que ser nada especial. Ya soy especial. No tengo que volverme especial. Esa es la confianza. O también recordemos estas otras palabras también del Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Cristo no tiene asco de nadie. Porque a veces uno, por cosas malas que ha hecho, o por su origen, o por complejos que uno tiene, a veces uno siente como asco, como sensación, no de asco hacia afuera, sino la sensación de que uno produce asco. El encuentro con el Señor es encuentro con la verdad, y en la verdad hay descanso. Esto es lo que yo soy. No para quedarme ahí, claro. Frase favorita de este servidor: Cristo me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Entonces, claro, llego a Cristo y llego a la verdad. Llego a Cristo y llego a mi realidad. Pero en esa realidad y en esa verdad
está mi descanso. ¿Por qué? Porque ya no tengo que aparentar nada, no tengo que ponerme una máscara. De las cosas que a veces más les duelen a mis hermanos sacerdotes, es ese sentir que toca como ponerse una máscara para atender a la gente. No tengo que ponerme ninguna máscara ante mi Señor. Y en la medida en que estoy así, como desnudo ante la desnudez de Cristo, Él me va sanando, Él me va transformando. Él va haciendo de mí lo que Él pensó de mí. Por último, ustedes recordarán que en el diagnóstico o en el escáner, como lo llamaba aquel padre, en el diagnóstico uno siempre está con el problema del ego, ¿no? Cuidar el ego, conservar la apariencia con el ego, darle culto al ego, defender el ego, masajear el ego. ¿Qué dice Pablo? Por Él lo perdí todo. Y mira esta frase que me parece tan hermosa. Hay un lugar donde puedes perder tu yo y estarás seguro: el corazón de Jesús. Sí hay un lugar donde se puede perder el corazón y donde se puede perder el yo. Piérdelo. Pero piérdelo significa escóndelo. Escóndelo en las manos de Cristo. Escóndelo en la cruz de Cristo. Escóndelo en el corazón de Cristo. Por Él lo perdí todo. Entonces, cuando uno por fin pierde el ego, ¿dónde lo pierde uno? Solo hay dos maneras de perder el ego: la manera budista y la manera cristiana. La manera budista es disolver el ego en la nada, que es lo mismo que desear no haber existido nunca, y es negar la creación, y en el fondo es escupir a Dios. Ese es el modelo budista. El modelo cristiano es que yo pierdo mi ego porque lo entrego. Yo pierdo mi ego porque yo se lo di a Jesús, y está más seguro en Él que conmigo. Entonces yo no tengo que preocuparme. Él sabe cuidarme mejor que yo. Él vela mejor por mis intereses. Termino leyendo un pasaje de Hechos 22 que es parte del testimonio del apóstol San Pablo. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, Jerusalén, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad de la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Perseguí este camino, se refiere a la fe cristiana, perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos, y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿quién eres, Señor? Y Él me dijo: yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Y yo dije: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Eso está en Hechos 22. Es uno de los 3 testimonios grandes que hay sobre la conversión de Pablo. Quiero destacar 2 cosas. Levántate. Hoy el Señor nos está diciendo eso. Has llevado un sacerdocio mediocre, tibio, utilitarista, embadurnado de pecado. Levántate, levántate. Te acecha la tristeza, una cierta frustración, tendencia depresiva, cansancio crónico. Levántate.
Pretenden ahogarte en un mar de calumnias, de incomprensión, de murmuraciones. Te sientes profundamente incomprendido en ese lodazal. Levántate. Y lo otro que quiero destacar es: entra a Damasco. Porque Pablo originalmente iba a ir a Damasco, iba a hacer daño en Damasco. Y ahora le dice Cristo: entra a Damasco. Pero ahora es para hacer bien a Damasco. El mismo lugar donde antes hacías mal, ahora vas a hacer bien. Y yo creo que eso vale para muchos de nosotros. Por nuestras mediocridades, inconsistencias, pecados, hemos tenido muchos Damascos. Hablo por mí. Lugares y personas a las que más bien les hicimos daño, o no les dimos en todo caso lo que necesitaban, que era de Cristo. Ahora, ¿qué nos dice Cristo? Ve a Damasco. Pero ahora, para hacer el bien. Ahora para llevar luz. Ahora para llevar evangelio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.